Héctor John Caro, general de la Policía Nacional en situación de retiro, que fue director de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Y quiero reseñar que justamente durante la gestión de él se iniciaron muchos seguimientos que terminaron con la incursión en las famosas residencias, ¿no es cierto?, del terrorista mayor Abimael Guzmán, y que se hizo ese seguimiento que finalmente culminó con la captura de Guzmán. De tal suerte el mérito de Héctor John Caro está ahí, está ese mérito. Igualmente tenemos al general Juan González Sandoval, que fue también director de la Dirección contra el Terrorismo, que tuvo una participación igualmente importante en el manejo de este problema. A ambos le damos la bienvenida para dialogar con todo el país en torno al problema del terrorismo, cómo neutralizarlo prontamente y qué hacer para que la paz finalmente se instaure en todo el territorio nacional. Generales John Caro y Juan González, bienvenidos a Radio Nacional, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. General John Caro. Gracias por la presentación, Cuquín, muchas gracias. No, pero... Y un saludo acá a mi colega, el Chacal. El Chacal. Hice un recuento muy breve, por cierto. Ustedes hicieron un seguimiento, ¿no es cierto?, que llevó con procesos de inteligencia a conocer los lugares en donde dormía Abimael Guzmán, donde pernoctaba, donde se movía la dirigencia del Sendero Luminoso. Fue el año de 1991 cuando nosotros 6 meses antes ya teníamos sospechas de una casa que quedaba a 4 cuadras de lo que es el Pentagonito en la avenida Buenavista. Y ahí teníamos a un equipo de gente que averiguábamos qué ocurría en esa casa. Ahí algo muy importante que fue la creatividad de todo mi equipo, entre ellos estaba el Chacal, aquí Juan González, en ese entonces era un comandante, donde pues la basura que ellos botaban de la casa, nosotros lo recogíamos, para lo cual hemos tenido que un oficial y un suboficial nuestro de la DIRCOTE comenzó a trabajar como gente de la limpieza pública en San Borja. Ellos eran un obrero más, entonces ellos se encargaban de tocar la campana y de recoger la basura. Y en ese lugar, cuando recogían la basura, un carro los seguía al carro basurero. Ellos, la palabra policial en ese entonces utilizábamos, chorreaba la bolsa de basura y el carro nuestro que iba atrás recogía. Todos los días esa bolsa de basura lo llevábamos al análisis. Ahí encontramos basura propiamente dicho, pues no lo que se come en la casa, la cáscara, los papeles y todo, pero había papeles recortados y teníamos un hombre o 2 hombres especializados en armar esos como rompecabezas, y de ahí nosotros pudimos determinar algo muy importante, que Sendero Luminoso en ese momento estaba preparando su segundo Congreso Nacional, que era una de las reuniones más importantes. En ese afán nosotros, quien habla, esperaba que justamente llegaran todos los líderes de esa agrupación y queríamos capturarlos juntos. Vamos a continuar con ese relato obviamente más adelante, pero la pregunta tenía su implicancia. Era porque inteligencia es el arma fundamental para combatir, ¿no es cierto?, a estos grupos terroristas. Entonces la pregunta para el general González es, en el tiempo en que se empezó la lucha contra Sendero y que terminó con la captura de Guzmán, justamente vamos a recordar estos días, ¿no?, la captura, es una captura histórica. ¿Qué pasó? ¿Por qué después se debilitó? ¿Fue problema político que se debilitaron las acciones de inteligencia después de la captura de Guzmán? Porque se han mantenido estos individuos, ¿no?, como los Quispe Palomino, todavía actuando en la zona, ¿no? Bueno, como me estaba explicando acá nuestro general John Caro, aquí identificamos realmente lo que era la inteligencia operativa. Inteligencia operativa que ha dado sus resultados justamente para la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el 12 de septiembre de 1992. Un trabajo arduo y con mucha mística del personal policial en este momento,
de miembros de la Policía de Investigación, o en ese momento miembros o exmiembros de la Policía de Investigaciones formados en el campo de la inteligencia. Y bueno, entonces, pero esto obedecía a un plan estratégico, y era un plan estratégico en forma integral, político, económico, social, y obedecía justamente a este plan, decíamos, porque no estaba solamente la captura, sino también obedecía a la presencia del Estado, a restablecer el principio de autoridad, crear condiciones para el desarrollo del país. Entonces, estoy analizando, por ejemplo, esta última captura. Se ha publicitado el caso de este William, el camarada William. Bueno, y ese ya no fue captura, ha sido abatido. Cabezas ¿no? Figueroa, sí. Bueno, abatido, pues ya... Acá quiero parar un ratito, permítame. Ayer un reportero de un diario muy importante, un poco avisado, y a eso estoy exigiendo como docente, a veces reporteros atentos, no se pueden preguntar cosas. Por ejemplo, le preguntó al ministro de Interior, dijo a este William que fue asesinado. No fue asesinado. Un periodista tiene que saber diferenciar qué cosa es un asesinato, ¿no es cierto? Y qué es ser abatido. Entonces, a mí me parece que hay que llamar la atención en esto porque algunos periodistas parecen no conocer bien su oficio y entonces cometen, al punto que el propio ministro le tuvo que decir, perdone, pero él no fue asesinado, fue abatido en una confrontación. Entonces, quería hacer esta aclaración. Y esto es importante, especialmente por la prensa responsable, ¿no? Claro, también es cierto que la información no se habla si ha sido de un enfrentamiento, porque también hay que llamar la atención, en este caso, a nuestros ministros de Defensa y del Interior, porque también tenemos muchos subalternos, soldados de nuestras Fuerzas Armadas que están en el hospital heridos de bala, de diferentes enfrentamientos, y donde no estamos poniendo la mirada a estos hombres. Yo he concurrido hace 2 días al hospital militar y he encontrado a los familiares donde están desesperados. Justamente hay muchos soldados que no estamos asistiéndolos desde el punto de vista médico, y porque acá veo se ha levantado la moral muy bien con el caso de la muerte o el de William, pero sin embargo a eso iba justamente respondiendo a su pregunta. El tema tiene que ser en forma integral. Estamos hablando de una acción militar y tenemos que preguntarnos si la presencia de Estado se está restableciendo el principio de autoridad, porque ¿qué sucede? Aquí encontramos que el camarada William hace 20 años ha sido ya identificado como un terrorista cruel, y bueno, pues conocemos los que hemos hecho análisis durante muchos años respecto a lo que es Sendero Luminoso. Entonces encontramos, pues digamos que el camarada William venía justamente desenvolviéndose o desarrollando todas estas acciones criminales, ¿no? En su condición de mando militar, porque la estructura orgánica es mando político, mando militar y encargado logístico. Así está establecido orgánicamente, bueno, Sendero Luminoso. Claro. Entonces, no es el cuarto, es el mando militar, el sanguinario, el que dirigía todas las acciones armadas. Y por eso que... O sea, sería un lugarteniente los Quispe, Así es, muy bien, y por eso que la DINCOTE, muy bien en sus acciones de inteligencia, determina el nivel de este delincuente terrorista. Generales, estamos cerca a recordar los 20 años de la captura de Ismael Guzmán Reynoso, y con este golpe al terrorismo, con la muerte del camarada William, ¿qué podemos esperar? ¿Qué espera la población de una reacción por parte de ellos? Es probable, digamos, alguna manifestación en el día en que se recuerda por parte nuestra y con mucha, digamos, satisfacción la captura de este criminal, cabecilla de Sendero Luminoso? Yo creo que hacen ustedes como periodistas muy bien en recordar esta fecha, porque el pueblo peruano nunca debe olvidar a sus mártires, nunca debe olvidar lo nefasto y cruel que fueron los terroristas. Y esta situación de recuerdo del periodismo es escuchado en todos los lugares por estos hombres que siguen en el enmarañamiento de la selva,
y que decirles de que ustedes no están olvidados, ustedes no están perdidos, ustedes son los hombres que están sacando la cara, dando el pecho para mantener la tranquilidad, el orden aquí en el país. Nosotros recordamos este hecho de la captura del gringo Williams. Es un hecho que levanta la moral a los policías, pero paralelamente solamente se habla de la gran captura y no se habla del herido, no se habla de los hombres mal vestidos, mal comidos, mal atendidos, que eso es lo que debemos nosotros recordar. Bueno, esa es la pregunta que le pido a ambos, aparte de la pregunta para ambos que ha formulado Augusto, es justamente eso, el problema de digamos, la logística de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, si ambos pueden comentar eso. Sí, yo veo, por ejemplo, que tan pronto se anuncia la captura, sale el ministro del Interior y el ministro de Defensa, y lo primero para la fotografía. Y sin embargo, después vemos de que hasta en los nombres se han equivocado, todavía no están plenamente identificados estos hechos, lo que quiere decir que lo único que se está buscando es aquí un protagonismo mediático por parte de nuestros representantes políticos, y se olvidan precisamente de la gente que ha hecho posible esto. No es momento pues de buscar solamente un figuretismo a través de los medios, en donde muy bien hemos capturado, y muchos periodistas que también pues tratan de aplaudirlo, le dicen, sí, usted es un hombre con fortuna, no con suerte. Sí, pero sin embargo no saben ni siquiera el nombre. Hasta ahora se discute si es Castro o si es Rolando Cabezas. Uh-huh. Entonces, por lo menos deberían estar bien seguros para dar informaciones oficiales, porque ellos son lo que buscan la seriedad de estas informaciones. Bueno, recogiendo el homenaje a nuestros colegas policías que el 12 de septiembre de 1992 hubo una hazaña muy importante que el mundo y el pueblo peruano reconoció con la captura de Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso, que, bueno, pues fue capturado sin mayor uso de la fuerza, sin la violencia, demostrando que la inteligencia es muy importante, un conocimiento muy profundo al enemigo, y eso es lo que se ha puesto de manifiesto, conocer al enemigo. Entonces hubo una estrategia, como decía anteriormente, y en este sentido se llegó a conocer qué cosa era Sendero Luminoso. Y siempre insistimos que el año 94 capturamos a un lugarteniente de Abimael Guzmán, Quintero Sayón, Víctor Quintero Sayón, que estuvo en Shanghái justamente con Abimael Guzmán en una escuela militar. Entonces, el año 94, cuando ellos tienen una reunión en el Alto Huallaga con Artemio, y bueno, inclusive representantes de Quispe. Entonces, ¿qué sucede? Que allí se acuerda, bueno, pues el trabajo más político identificándose con los reclamos de la población. Y esto vemos a nivel de los frentes de defensa. Vemos lo que en este momento no es solamente entonces ya el haber abatido a este delincuente terrorista. Esto es una parte. Vamos a decir los que están levantados en armas. O sea, ¿usted está sugiriendo, general, que algunos frentes están infiltrados? Necesariamente. Eso es, si estamos viendo ya el desfile público de muchachos estudiantes de la Universidad de San Marcos, estamos viendo un Movadep, lo hemos capturado justamente a este abogado Crespo, lo hemos investigado, hemos determinado su relación muy cercana a Abimael Guzmán, y el que él no desconoce, porque así está es, abogando por la libertad. Inclusive, como usted está viendo, ¿no?, doctrinariamente, cuando hablan de Movadep, es pensamiento Gonzalo, que sabemos marxismo-leninismo, bueno, pues Mao Zedong y pensamiento Gonzalo. Entonces, ¿qué sucede? Estas son las cosas que se tiene que analizar. Muy bien, ha caído o fue abatido este delincuente terrorista, todavía no identificado plenamente, pero sin embargo, aquí estamos escuchando inclusive donde se está responsabilizando de diferentes actos terroristas, y eso es importante. Es importante. General John Caro, lo que sí dice el general González es justamente que
al margen de la acción militar, policial, ¿no? Para combatir a estos elementos, él está sugiriendo, parece, yo lo entiendo así, que se tenga que esforzar más para hacer una investigación o un seguimiento de inteligencia de estos denominados frentes o estos grupos de fachada que va armando Sendero Luminoso para introducirse en esta telaraña social. Lo que acaba de decir es una realidad, porque nosotros no podemos ocultar. Movadef desfilan por las calles, el CONARE está por las calles, su discurso lo sabemos que alumnos universitarios de San Marcos proclaman y levantan la voz diciendo de que la lucha que pasó no fueron actos de terror, sino fueron conductas que se levantaron contra el orden corrupto de ese entonces. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente es de alguna forma que el Estado mantenga su fuerza contra el terrorismo, y han pasado 10 años desde el año 2000 aquí, que viene a ser la indiferencia, la negación de que la conducta de los terroristas hayan sido crueles. Por eso quizás surja la necesidad de esa ley del negacionismo, pero miren, eso es a consecuencia de que el pueblo se ha olvidado, y no porque sufra de amnesia, sino porque hay organizaciones externas, organizaciones muy capaces, organizaciones con mucho dinero, me refiero a las ONGs de los derechos humanos que lo proclaman, en donde tratan de que los actos de terror no son actos de terror, son actos subversivos, son actos muy suaves, son actos que fue una respuesta por último a un gobierno que en ese momento se portaba mal. General, obviamente usted está a favor en todo caso de este proyecto de ley del negacionismo, aunque hay voces discordantes en el sentido que limitaría un poco la libertad de opinión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su posición? No estoy tan de acuerdo, pero sí a mí me hace despertar de que recién nosotros estamos entrando al terreno de la lucha social del pueblo mismo, que debe odiar, debe recordar con dolor, con pena, a fin de que nunca más vuelva a estos nefastos momentos. Miren, luego de la Segunda Guerra Mundial, muy breve voy a explicar, el mundo entero levantó monumentos, hicieron grandes escritos, literatura, la música, el arte, la ciencia, para recordar lo nefasto que fue la Segunda Guerra Mundial. Francia, por ejemplo, en París, levantan un inmenso monumento que es una iglesia, el Sacré-Cœur, como decir, mundo, acuérdense de que hubo una época en donde hemos muerto muchos y que nunca más se vuelve a repetir esto. Acá nosotros, desgraciadamente, este otro grupo que lo llaman los caviares, hablan de una forma tal que levantan más bien los ánimos de aquellos que lucharon contra los policías y que fueron precisamente los terroristas. No es posible que nosotros tengamos que seguir olvidándonos de todos nuestros muertos, nuestras familias enlutadas de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas y los políticos que murieron. No es posible que ellos estén olvidados, mientras que haya por otro lado grandes organizaciones de los terroristas cuyas familias ahora ya levantan monumentos y que lloran a sus muertos al lado de monumentos construidos a veces hasta por el Estado. General González, usted fue titular de la Dirección contra el Terrorismo, ni más ni menos. Usted era conocido como el Chacal, participó activamente en la lucha contra el terrorismo. De esa época, cuando se captura a Abimael Guzmán, se captura a Víctor Poblay Campos y se empiezan a caer las máximas, digamos, cabezas representativas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que fue el 92, hace 20 años. ¿En qué ha cambiado todo esto? ¿La estrategia cambió, se dejó de lado, nos dormimos en nuestros laureles o simplemente se desapareció el trabajo que debe implementarse y continuar justamente para evitar que esta gente que dice no perder sus ideales ni sus principios ideológicos vuelvan a actuar, ¿no? ¿Qué pasó, general? Bueno, voy a responder su pregunta muy importante solamente comparando dos momentos. Bueno, yo me inicio en la lucha antisubversiva el año 1986 como jefe del Departamento contra el Terrorismo en el Cusco. Por primera vez se captura a Walter Palacio Sierralta, que era el mando regional del sur.
Entonces, ¿qué sucede? Se captura, ellos eran autores inclusive de la voladura de un tren donde murieron muchos turistas, pero, nacionales e internacionales, más de 80. Atentaron contra diferentes puestos policiales, autoridades políticas, como alcaldes, dirigentes. Entonces, ¿qué sucede? Se hacían grandes capturas, se denunciaba y a los pocos tiempos estaban en las calles. Entonces, ¿qué sucede? No se estimaba ni se valoraba ese trabajo muy importante. No obstante que con esa captura recién se sabe que Abimael Guzmán vivía y no estaba en el extranjero. Un trabajo muy importante. Luego de eso, comenzamos este otro trabajo a partir del 90 ya en la DINCOTE. Bueno, trabajé bajo las órdenes del señor general John Caro, yo tenía el grado de comandante. Entonces, ¿qué cosa encontramos en este momento? Entonces encontramos también que esto continuaba y continuaba. Un Congreso que se resistía a dar dispositivos legales contundentes. Bueno, y entonces posteriormente ya conoce la población, conocemos todos nosotros. Y un poder judicial medroso para completar simplemente, un poder judicial, porque entraban los delincuentes terroristas y salían con la misma. Así es. Entonces, ¿qué sucede? No había decisión política ni existían leyes contundentes para frenar estos males. Entonces, ¿qué sucede? Se dan leyes importantes. Hay una estrategia integral para combatir a estos actos demenciales, no solamente Sendero Olvinosos, también MRTA, que lo tenemos a partir del 84. Entonces, si estamos viendo y asistimos, ustedes y nosotros como policías que conocemos esta realidad, entonces podemos responder a su pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a partir del 2001? No se ha continuado un plan estratégico en el mediano y largo plazo que realmente se desarma todo el aparato legal que era muy importante, gracias a nuestro presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor García Sayán, ayer abogado, luego ministro de Justicia. Y entonces, ¿qué sucede? Fue un trabajo muy importante. Y allí tenemos muchos delincuentes terroristas que fueron indultados también gracias a que establecieron condiciones. Inclusive he visto el día de ayer en los noticieros, inclusive una discusión defendiendo a una acción que ha realizado el Estado o el gobierno o el ministro del Interior cuando sacan, digamos, a un trabajador por su posible infiltración en el aparato de Estado muy importante. Y desde el Congreso, un congresista que fue investigado también por terrorista, defendiendo, entonces... Bueno, ha sido público su participación y a él se lo ha capturado porque era presidente del movimiento Patria Libre, que era una organización de fachada del MRTA. Entonces, y él fue indultado inclusive por García Sayán, al extremo que cuando salió dijo, el Chacal me involucró en la investigación. Nadie lo involucró. Cuando se capturó a Peter Carne, a Schulte, allí se encontró toda la documentación que lo implicaban a Simos dentro de esta organización, e inclusive cobraba de los fondos de los secuestros que pagaban los empresarios. Entonces efectuaba viajes, publicaba inclusive las últimas ediciones de Marca, y ahí está, porque Palacios Vinces cuando capturamos justamente a estos delincuentes terroristas, se va jugándose a México con Cecilia Oviedo, Lucas Cachay, y ¿quién asume todo este encargo? A sus vecinos. Entonces, ¿qué sucede? Y yo no sé qué, tienen la cara tan dura, y esto lo hemos inclusive detectado, y justamente en la gestión del general John Caro, cuando capturamos inclusive a un asesor directo de la Comisión de Presupuesto en el Senado de la República, y a su vez jefe del Tesoro Público, cuando viene el mando militar del Alto Bayaga, Clay, a Ponte Sinaragua. Los capturamos cuando están en una conversación, porque a Ponte Sinaragua traía los fondos producto del narcotráfico para hacerle llegar a Abimael Guzmán. Bien. Y entonces, mire, si estamos viendo esto, en esa captura acá inclusive una arquitecta que tenía que ver con todo el problema de la ubicación de las torres de alta tensión, y entonces allí nosotros demostramos cómo habían los apagones tan precisos porque tenían infiltrados. Y eso es el problema que no queremos ver, y entonces debemos llamar la atención a nuestros gobernantes. Muy bien. Nos ha ganado la hora, nos hemos pasado 4 minutos de la hora, cada media hora, como ustedes saben, tenemos que dar nuestros titulares, nos hemos pasado, pero es importante las referencias históricas que ha señalado el general González.
los comprometemos a ambos, a John Caro y al general González, ambos generales de la Policía Nacional en situación de retiro, para que en otra oportunidad vengan exactamente para seguir debatiendo en este tema a fin de buscar soluciones prontas el 11 a o el 12, pues. podemos, sí, precisamente de producción se encargará de pasarles la voz justamente el día que vamos a recordar esta captura, este golpe fuerte a la cabeza y columna vertebral de Sendero en el año 92. Muchas gracias a ambos por su presencia en Radio Nacional. Gracias.